Cuando hablamos acerca del aborto, se me viene a la mente una frase que se conoce mucho en el área de la salud y es primum non nocere. Esta frase viene del padre de la medicina, que es Hipócrates, se le atribuye a Hipócrates y significa lo primero es no hacer daño. Y en este caso, hablando específicamente del aborto, se nos viene a la mente no hacerle daño a quién, a la mamá, no hacerle daño al feto o al embrión o a ambos, porque pensemos en qué momento uno empezó a ser menos importante que el otro, en qué momento uno de ellos empezó a tener más derechos que el otro, porque no es correcto dejar a un lado a alguno de los dos. Siempre nuestro deber debe ser luchar en pro de ambas personas. Además, no es que esté en contra de las mujeres que sufren o las mujeres que estén pasando por una situación difícil, pero es que tampoco le podemos dar la espalda a ese otro ser humano que se encuentra en una etapa de desarrollo dentro del útero. Considero como psicóloga que los efectos psicológicos que pueden venir de un aborto son mucho peores que la misma violación, que la misma malformación o diagnóstico de malformación del bebé, porque en el simple momento que la madre queda embarazada y dice voy a tener un hijo, no dice voy a tener un cúmulo de células o voy a tener un tumor, dice voy a tener un hijo. Desde ese momento la mujer ya sabe que va a tener un hijo, ya es consciente y tiene el pensamiento automático que esto pasa. Claramente los efectos psicológicos que vienen después y que se desencadenan son graves. Hablemos desde un estudio que se realizó en Holanda en el año 2013, donde se evidenció que el 65.5% de las mujeres que hicieron partícipes de este estudio, que pasaron por el aborto, fueron diagnosticadas con un cuadro de ansiedad grave, con un cuadro de depresión, y esos son solo algunos de los trastornos que se pueden traer gracias al aborto. Específicamente en medicina tenemos algo con lo que todos los médicos estamos relacionados y es el juramento hipocrático. No solo el original, que fue hecho por Hipócrates, sino por las actualizaciones posteriores. Hipócrates decía: no administraré abortivo a mujer alguna, y las actualizaciones posteriores, como la de Ginebra, nos dicen, por ejemplo, que se respetará la vida humana completamente. Entonces, y veamos que Hipócrates no era ningún católico, ningún judío, no, era un pagano, era un griego del siglo V antes de Cristo. De manera pues que esto nos lleva a pensar que estar de acuerdo o no con el aborto no es una cuestión de religión, ni es una cuestión de intelectualismo, no es una cuestión de que el que sabe más está de acuerdo, el que sabe menos no está de acuerdo, el que reza mucho está de acuerdo, el que reza poco no está de acuerdo. No es una cuestión de eso, porque de hecho en marzo del 2009 tenemos un documento que se hizo en España que se llama el Manifiesto de Madrid, y en este firmaron más de 1000 científicos e intelectuales dando razones científicas y no ideológicas acerca del aborto. Cuando pensamos acerca de si es legal o no, dependiendo de la edad gestacional, que a partir de la 24, que antes de la 24, se me viene a la mente una película muy famosa de Mel Gibson que grabó o produjo el año 2016, en la cual el tributo que sobraba de los mayas lo ponían a correr en un campo de unos 200 metros, y si pasaban el campo quedaban libres, pero ellos detrás estaban con flechas disparando para que ninguno lograra pasar el campo. Eso es lo mismo, el que pase el campo se salva, el que pase la semana 24, como en este caso del aborto, se salva, y el que desafortunadamente quede en el camino pues simplemente muere. Abordando el tema del aborto, es importante mencionar la importancia del hombre y de la mujer en su desarrollo biológico. Cada uno tiene capacidades distintas, pero que les hace complemento. ¿Y esto qué quiere decir? Que un hombre, cuando se hace padre, desarrolla en él capacidades que antes no tenía, es decir, el sentido de la responsabilidad, el sentido de la protección, el sentido de tener a alguien por quien responder, a quien cuidar.
En esto también se desarrollan altos niveles de dopamina en su cerebro que hacen, que ocasionan que su amor se expanda y se extienda más. Hace que el hombre tenga una empatía muy grande y se desarrolle en él su afectividad. En cuanto a la mujer, sabemos muy bien la capacidad biológica que nosotras tenemos para dar vida. Todo nuestro cuerpo nos recuerda todos los días quiénes somos. Al convertirse en madre, al cuerpo dar vida, hace inmediatamente que nuestra mente asuma que seamos madres. ¿Y por qué es tan importante el saber esto? Porque el aborto tiene consecuencias en estos dos roles de padre y de madre. ¿Y por qué? Porque se agrede involuntariamente al hombre y a la mujer como persona, pero también se agrede voluntariamente a ese niño que va a nacer. El ser humano es ser humano desde el primer momento de la concepción, desde que el óvulo se une con el espermatozoide y empieza esa etapa del cigoto. Ya ahí hay un ADN diferente al del papá, un ADN diferente al de la mamá, y hay un ADN de un ser humano completamente nuevo que se empieza a desarrollar. No es un ser humano en potencia, no, es un ser humano que está en desarrollo. Y la etapa de desarrollo no es únicamente dentro del útero, que la mórula, que el embrión, que el feto, no, también una vez fuera del útero tenemos diferentes etapas de desarrollo, de recién nacido, de neonato, de lactante, de la adolescencia, el preescolar, el adulto, la persona ya anciana. Todas estas son distintas etapas de desarrollo. Opino que es acabar con una vida, por lo tanto no estoy de acuerdo. Digamos que tocaría enfatizar más en toda la parte de educación a las personas, hombres y mujeres, en cuanto a la parte de sexualidad. El hecho de que se apruebe, por ejemplo, para fetos que vengan con alguna malformación, digamos que en la vida no todos somos iguales, todos somos diferentes, la vida las personas somos diversas. El hecho de tener una malformación o no quiere decir que en eso se base el futuro. Entonces, muchas personas que aparentemente vienen con el empaque aparentemente normal, presentan muchos problemas después durante su vida. Personas que tienen algunas malformaciones tienen unas vidas completamente felices y sin ningún problema. El preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud nos define la salud como el completo estado de bienestar, tanto físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedades. Puede que con un aborto legal el riesgo de que la mujer físicamente obtenga alguna complicación es muy bajo, pero no solo la salud depende de lo físico, sino también de lo mental y de lo social. Mentalmente también pueden surgir muchas complicaciones, es decir, puede que físicamente esté bien, pero si mentalmente no está bien, no podría llamarse un aborto como saludable y benéfico para el ser humano. Aunque las leyes quieran aprobar y decir que el aborto es legal, que el aborto está bien, eso no quita las consecuencias y no hay ninguna evolución en la salud mental de la mujer. Con todas estas cosas que yo les decía al principio, al haber un aborto tiene consecuencias en el hombre y en la mujer, no solamente en la mujer, también en el hombre. Es como mirar la óptica desde donde se analizan todos estos puntos de vista. Se ha vuelto como muy común que esta es la vía fácil, aborte y ya no va a tener el niño con un labio parálido, con un síndrome de Down, con alguna cosa así. Pero las personas que nacen con este tipo de alteraciones cromosómicas o malformaciones congénitas pueden ser completamente felices, hacer muchas de las cosas que nosotros que en teoría no las traemos. Entonces es darle oportunidades a todas las personas. Cada persona es un mundo, cada mujer es un mundo con experiencias diferentes. Claramente las afectaciones psicológicas van a ser diferentes, pero van a estar, siempre van a estar, y considero que
hay muchos aspectos que quisiera mencionar rápidamente. Por ejemplo, algunos que pueden venir gracias al aborto desde la afectación psicológica. El miedo a la muerte o pensamientos suicidas, la falta de líbido o disfunciones sexuales, la evitación de todo lo relacionado con los bebés o niños, la falta de energía, los desoscilaciones en el estado de ánimo, la confusión, la negación, la incredulidad, la baja autoestima, porque desde el momento en que la mujer pasa por un aborto, hay dos afectaciones directas en la parte psíquica, que son la ansiedad de diferentes grados y sentimientos de culpabilidad por aquella creencia que ya mencioné anteriormente, que la mujer sabe que es madre y no lo puede desmentir. Hablar de la despenalización del aborto mediante la sentencia C-55 del año 2022, tenemos que primero verla esto desde dos campos en el punto de vista jurídico. En primer lugar, que ya existía cosa juzgada. Por eso salvan voto 4 magistrados. Hay cosa juzgada y por lo tanto ya se había decidido esto en la C-355 del 2006. Entonces es inviable y en este caso la Corte pudo haberse declarado inhibida debido a que ya existía cosa juzgada. No procedía una demanda de constitucionalidad sobre el artículo que fue demandado, el tipo penal del aborto. En segundo lugar, cabe resaltar también algunos argumentos que han dado los magistrados. Quiero resaltar 2 argumentos, 2 votos salvados, tanto de la C-5355 del 2006 como de esta sentencia C-55 de este año que está transcurriendo, el 2022. En primer lugar, el punto de vista ontológico jurídico. Miren que sucede que el ser que está dentro del vientre de la madre, lo conocemos desde un punto de vista médico, tiene ya un ADN aparte del de la madre, es un ADN 100% diferente. Estamos hablando de un ser que es distinto a la madre. Evidentemente no es ciudadano, como lo va a decir el derecho civil, pero es una vida que se protege y que está por nacer. Ontológicamente ese es el argumento de los magistrados Rodrigo Escobar Gil y el magistrado Monroy Cabra en la sentencia C-355 del 2006. Fue el argumento también con el cual el magistrado Ibáñez de la Corte Constitucional salvaba el voto. Los otros 3 magistrados hablaban de la cosa juzgada, pero este magistrado toca la cosa juzgada y también toca el hecho de que el bloque de constitucionalidad protege la vida que está por nacer, siendo más claros en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, tratado suscrito por Colombia. Dice el artículo 4º, inciso 1, la vida debe ser, en mis palabras, la vida debe ser protegida desde la concepción. Por lo tanto, hay una contrariedad jurídica. Concluyo con esto. El problema aquí es que se está demandando un tipo penal y sí, de cierto modo hay un principio penal que es el de la mínima intervención, pero esto demuestra la incapacidad del Estado social de derecho de darle a la vida que está por nacer y a la mujer, porque es el tipo, es el sujeto que también hacen falta políticas públicas que protejan a la mujer, porque aquí la guerra no es contra la mujer que aborta. Aquí nadie está ensañado ni es un argumento machista decirle a una mujer no aborte. No, es que hace parte de su feminidad, hace parte de su ontología, hace parte de su ser. Hace parte de su ser. Solo que ha habido una visión utilitarista del derecho. Hay que volver a una visión real y verdadera desde una antropología sana en el derecho para poder leer bien de ese modo el principio de dignidad humana. Estado social de derecho. Se nos quedó grande el Estado social de derecho que como colombianos proclamamos en la Constitución del 91 proteger ambas vidas. La de la ciudadana, la de la mujer que lleva en sí otra vida distinta a la de ella, no la hemos protegido como se debe, por lo tanto el tipo penal del aborto se nos quedó pequeño. Es un llamado que se le hace a las autoridades y también al Congreso de la República. La Corte ya se lo hizo en muchas ocasiones, los ha exhortado y en esta sentencia C-55 los exhortó. Hay que legislar en cuanto a la materia. Entonces es una invitación y también para que tengamos en cuenta que jurídicamente no es viable que el aborto esté despenalizado y que además existen más vacíos jurídicos fuera de que esto va en contravía al bloque de constitucionalidad.